medio de esa corrupción, en medio de esa inmoralidad, se levantan personas como, por ejemplo, Juan el Bautista. Un hombre que es el que va antes del Mesías, porque él lo que hace es utilizar la costumbre de los reyes de la época, incluido esto que les acabo de mencionar. Y es que los reyes, antes de ir a un lugar, los grandes gobernantes o las grandes autoridades, antes de ir a una ciudad de visita, lo que hacían es que mandaban previamente mensajeros para que fueran preparando los caminos, para que fueran quitando las malas hierbas, para que decoraran y pusieran todo bonito. Esto me hacía recordar a cuando vivimos en La Gomera un tiempo. La Gomera, en el tiempo que estuvimos allí, cuando Juan Carlos era rey, anunciaron que iba a venir de visita. Y entonces, carreteras que estaban hechas un desastre y muros que estaban medio destruidos, pues comenzaron a pintar y comenzaron a arreglar los caminos y las carreteras. Y muchos decían, oye, que venga todos los días. Que venga todos los días, porque viene una autoridad como el rey o el papa o lo que sea, y todo lo ponen bonito. Me acuerdo que cuando se hizo la famosa Expo de Sevilla, cogieron a montones de prostitutas y yonkis y personas de mal vivir y los mandaban a otras provincias de España para que cuando llegaran a Sevilla vieran todo limpito y todo ordenado, que no hay delincuencia, no hay drogadictos, no hay, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los reyes de la época. Si ellos cuando llegaban a una ciudad, previamente mandaban mensajeros para que fueran preparando los caminos. Y Juan el Bautista, que va a predicar que viene un rey, que viene el Mesías, es lo que dice que en vez de enderezar los caminos, lo que tienen que enderezar son sus vidas. Acercaos al Señor, arrepiéntanse, porque viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, pero yo les hablo de esta manera, yo les bautizo incluso en agua, pero cuando Él venga, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Él es un portavoz, un mensajero previo a la venida del Mesías. Arreglad vuestras vidas en lo interno, no tanto en lo externo. Y aquí nació el Señor Jesucristo, en esta época de perversión, de corrupción. Una de las cosas que predicaba Juan el Bautista era en contra de Herodes, que le había robado la esposa a su hermano Felipe. ¿Os acordáis? Es decir, Juan el Bautista no se quedaba callado. Yo, analizando últimamente lo que el Señor Jesucristo y Juan predicaban, yo veo que eran muy antipopulares, no eran políticamente correctos, ¿no? Como se suele decir hoy en día. Sino que Juan el Bautista decía, es que tú eres un adúltero, tú le has robado la esposa a tu propio hermano y no te es lícito hacer lo que haces. Y bueno, y le costó la vida. ¿Se podía haber callado, sí o no? No, total, ¿qué más me da a mí? Yo he venido a hablar del Mesías, yo he venido a preparar el camino. ¿Para qué me tengo que meter con la autoridad de la época? Pero es que no, eran profetas, eran verdaderos hombres de Dios que decían, da igual a quién fuera, lo que tenían que decir. Fíjate cuando al Señor Jesucristo le llega la invitación del mismo rey Herodes para que vaya a visitarlo. Y le dicen, vayan y díganle a esa zorra, si no lo atiende, no le da un trato preferencial, sino que lo trata como lo que era. Terrible, un hombre perverso. Dice la Biblia que uno de los Herodes no permitía que le hicieran sombra, no permitía que nadie le quitara el puesto, hasta el punto que si tenía que mandar a asesinar a cientos o a miles de niños, lo hacía. Y él fue el que dio el edicto para que mataran a niños en la zona que él gobernaba, menores de 2 años. Yo no sé cuántos mataron, 20, 30, 40, 50, 100, no lo sé, pero lo que está bien claro es que él no tenía ningún tipo de escrúpulos. Hombre, mató a su mujer, mató a sus hijos, no va a matar a los hijos de los demás. Era terrible, era una cosa perversa, una cosa demoníaca en aquellos tiempos, ¿no? Y en este tiempo nació y ministró Juan el Bautista. Y el mismo Señor Jesucristo también. Pero pensando en todo esto, resulta que hoy, estos días atrás, estaba leyendo la historia de Samuel. A mí me gustan mucho los libros de Samuel. Hay dos, sabéis que está Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y probablemente esta semana yo comience a leer, a título personal, estos dos libros. Y resulta que el libro comienza hablándonos de un matrimonio que una de sus esposas no puede ser madre. Dice la Biblia que es estéril. Pero ella va a un lugar que era el que en aquel momento era el punto de referencia al que iba la gente, donde estaba el tabernáculo, después de que entraron en la tierra prometida con Josué a presentar sus sacrificios. Y dice que esta mujer llegó un año, esta mujer llamada Ana, llegó un año y dice que derramó su alma delante del Señor. El sacerdote la tomó por ebria. Todos conocemos la historia, ¿no? Le dijo, oye, digiere tu vino. Y dice, no, yo no estoy ebria, yo no estoy borracha. O sea que yo soy una mujer que está derramando su alma delante del Señor, y dice la Biblia que el Señor oyó su oración y al año siguiente dio a luz.
Ahora, ella vivía, fíjate que yo pensaba, estudiando esto, que Ana vivía un montón de kilómetros lejos de donde estaba el tabernáculo. No, no, estaba a 15 kilómetros. Eran tan solo 15 kilómetros, vamos, es que, no sé, como de aquí un poquito más de Candelaria o algo así. Y ella le dijo al Señor, si tú me permites ser madre y me nace un hijo varón, yo lo consagraré y yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ahora, ponte tú en el lugar de ella. Dejar a su niño destetado, no sé, con 5, 6, 7 años, yo no sé hasta cuándo estarían chupando la teta, ¿no? Pero pequeñito, se lo lleva al sacerdote Elí y dice que lo iba a visitar cada año. Si no es como las madres canarias que te llaman todos los días y le dicen, hoy no me has llamado. O como esas madres pesadas que te dicen, ¿dónde estás? Mamá, te dije dónde estoy, ¿para qué me llamas? Es que es muy tarde. Mamá, son las 9:30 de la noche, ¿verdad? Ana no era esas madres pesadas que aquí no hay ninguna, ¿no? Aquí eso no existe, eso en otros países, en otras, ¿verdad? Sino que Ana dice que iba de año en año. Y a mí me gusta que ponga ese detalle, porque viviendo a 15 kilómetros podía ir, hombre, si no todos los días, 3 o 4 veces a la semana, a ver cómo está mi niño. ¿Comiste bien, mi niño? ¿Comiste bien, mi niño? Yo me acuerdo cuando vivíamos en el puerto de la Cruz, en algunos campamentos de niños que se hicieron, algunas, no todas, algunas madres venían por la noche para hacerle la cama al niño o a la niña para que durmiera calentito. Digo, pero déjelo. ¿Pero qué cama le va a hacer si va a dormir entre un saco a dormir? Pero ellas venían para ver si había comido. ¿Te lavaste los dientitos? ¿Te limpiaste bien? ¿Comiste bien? Iba a estar 2 o 3 días el niño en el campamento. Es como si lo mandaran a Bosnia al niño, 3 o 4 meses o años, ¿no? Una cosa increíble. La Biblia dice que Ana subía de año en año y le llevaba una túnica, una ropita nueva, porque claro, el niño lógicamente crecía por fuera y crecía por dentro. Pero no, repito, no era esas madres pesadas. Y allí lo dejó, pero claro, yo digo, bueno, lo habrá dejado en un ambiente maravilloso, pero claro, tú no dejas a tu niño, tú no dejas a tu hijo pequeño en un ambiente malo. Sí, vamos a leer. Fíjate el ambiente y con qué gente lo dejó. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Ah, mira, ahí lo tenemos, perfecto. Primera de Samuel, capítulo 2, a partir del verso 12. Mira, presta atención. El sacerdote se llamaba Elí, pero dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Ahora, no cambies, para ahí. Yo leí ese texto en hebreo y resulta que me quedé sorprendido porque cuando dice los hijos de Elí, en hebreo no dice eso. En hebreo dice Benei Belial. Benei significa hijos, pero Belial, entonces cuando yo leí, uy, Benei Belial, hijos de Belial, me vino a la cabeza un versículo que está en 2 Corintios 6:15, que dice, no os unáis. Ah, bueno, ahí está. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual. Y esa palabra Belial, yo dije, uy, eso, voy a ver qué significa Belial. Bueno, es un sinónimo de Satanás. Es un sinónimo de diablo. Entonces, Pablo dice, ¿qué comunión, qué concordia puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. Bueno, vamos al versículo de Samuel. Los hijos de Satanás. No dice los hijos de Elí, eso lo pone en español. En hebreo pone Benei Belial. Los hijos de Belial, los hijos del diablo. Madre mía, qué fuerte, ¿no? Es que es muy fuerte. Eran hombres impíos. Hombre, claro, ¿cómo no van a ser impíos? No van a ser santos los hijos del diablo, ¿no? No tenían conocimiento de Dios. Es decir, el calificativo que se utiliza es terrible, hermano, terrible. Estos no son hijos de Elí, estos no son ni convertidos, diríamos hoy en día, no tienen conocimiento. Estos son hijos del diablo. Eran terribles. Pero ¿saben quién los puso ahí? Su padre. El padre los puso. Y todo el país, todo Israel sabía que los hijos de este sacerdote, que se llamaban Ofni y Fines, eran de lo peor. Y en ese ambiente, Ana coge a su niñito, ese regalo que el Señor le ha hecho, ese milagro, y llega y se lo deja allí a Elí. Pero claro, Elí, y allí vivían estos dos. Sigamos leyendo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, escucha esto, que cuando alguno ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes,
y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Para un momento, no cambie. Ahora, si tú vas a la Torá, la Biblia establece en esos libros qué parte de los sacrificios eran sí o sí para los sacerdotes. ¿Vale? No es que metes un garfio de 3 dientes y arrancas con todo y todo para mí, no, sino que la Biblia decía, mira, hay ciertos, no todos, pero hay ciertos sacrificios que cuando ustedes los traen a la presencia del Señor, esta parte del animal y esta parte del animal hay que separarla para los sacerdotes, para que ellos tengan su mantenimiento natural, digamos, ¿no? Pero estos no. Estos lo que hacían es que metían el garfio y sacaban más de lo que le correspondía. Eran abusadores. Eran personas que estaban apropiándose de ofrendas que no eran para ellos. Esto era terrible. Fíjate tú el ambiente en el que se crió este niño. Seguimos leyendo. Asimismo, antes de quemar la grosura, era después. Pero dice, esto lo hacían antes, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, dale carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero. Primeramente vamos a presentar el sacrificio al Señor y luego hablamos. No. Él decía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quiera. Él respondía, no. Dámela ahora mismo o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Primero yo y luego si sobra algo, lo presentas el sacrificio al Señor. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Vamos a salir hasta ahí. Bueno, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Vamos a parar ahí. Fíjate, en este ambiente, tú dejarías a tu hijo con estos perversos, con estos desgraciados que abusaban. ¿Qué ejemplo le van a dar al niño? ¿Qué ejemplo le van a dar a mi hijo? Es como si tú llevas a un colegio interno a tu hijo y sabes que todos los maestros, desde el director hasta el último, son unos degenerados. Yo no dejo a mis hijas allí ni loco. Pero era tanta la confianza que Ana tenía en el Señor, que ella dijo, yo le prometí al Señor que si me daba un hijo se lo entregaría a mi Señor, y si el Señor me lo dio, el Señor cuidará de mi hijo. Es decir, él no va a ser cambiado por el ambiente. El Señor lo va a cuidar y él va a cambiar en la medida de sus posibilidades el ambiente en el cual se va a criar y en el cual va a vivir durante años. ¿Qué te parece? Una confianza en el Señor tremenda. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice que se acostaban con las mujeres que venían a ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Pero el texto hebreo es más fuerte todavía. Elí era muy viejo, oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían. Es que la Biblia en español es muy diplomática, muy suave. Cómo dormían. Ay, dormían. ¿Qué hay de malo que dormir en la puerta del tabernáculo? Y cómo dormían ya con mujeres, ya está ahí el plural, pero bueno, dormían, no hacían nada malo, ¿no? Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No, es que eso no dice el texto original. El texto original dice que las violaban. Las violaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Sí, pero ¿cómo puede ser esto un sacerdote? Y este es un hombre de Dios. Una mujer que viene al tabernáculo a traer una ofrenda al Señor y la viola. Y por la mañana mete el garfio y le arranca la comida y no deja ni que la gente se acerque al Señor. Pero ¿cómo voy yo a dejar a mi hijo en semejante ambiente, con semejante gentuza? Ni loco, meto yo a mi hijo ahí que me lo van a echar a perder. Pero mira, es que esta mujer tenía tanta confianza en el Señor que ella se lo entregó al Señor. Y cuando los padres hemos puesto a nuestros hijos en las manos del Señor, el Señor no nos va a dar mal por bien, sino que el Señor va a cuidarnos mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, esa superprotección de que no hable con este, que no vea la otra, que no sé qué. No, olvídate. Mira, no andes con malas compañías. ¿Y estos? ¿Estos eran buena compañía? Esto era de lo peor. Esto era terrible. Terrible. Pues mira, yo le prometí al Señor algo y aunque sinceramente no es el mejor ambiente y tendría la excusa de decir, no, hasta que esto no cambie yo allí no aparezco. Hasta que estos dos no mueran o el Señor se los lleve, yo por allí no entro. Ana le dijo al Señor, yo te he prometido entregarte a mi hijo y a mi hijo te lo entrego. Porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer
y no cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la vida de desorden de Ofni y de Fines, como así se llamaban los hijos de Elí, no van a condicionar lo que yo le prometí a mi Señor. Es decir, el ambiente puede ser terrible. Bueno, ya hemos leído Tiberio César, Herodes, Poncio Pilato, madre mía, gente terrible. Pero ahí el Señor protegió a Juan el Bautista. Ahí el Señor protegió al mismísimo Mesías. Ahí ahora vemos, en este pasaje que hemos leído, cómo Samuel, un niño pequeñito, un niño pequeño, hermano, criado en un ambiente de corrupción, de inmoralidad, de perversión, de abuso, de mal ejemplo, de mal testimonio, el Señor lo protege y dice que mientras los demás iban de mal en peor, él crecía en gracia. Él crecía en sabiduría, el Señor estaba con él, se le presentaba, hablaba con él, ministraba al Señor. Es que es una maravilla. Samuel, miren, crecía, era acepto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Es decir, la recompensa que le dio el Señor a su madre, a Ana, es tremenda. Y esto tiene que ver con la confianza en el Señor. ¿Hasta qué punto confiamos en Dios, hermano? ¿Hasta qué punto creemos que en medio de una sociedad perversa, corrupta, maligna, depravada, el Señor nos puede cuidar? ¿Hasta qué punto? Pues hasta el máximo, porque creemos que nuestro Dios nos puede proteger de lo que conocemos y de lo que ignoramos. Y esto no ha hecho más que empezar. Porque uno dice, Señor, los tiempos de Cristo, sí, fueron de inmoralidad, de corrupción, de abuso de poder, de injusticias, de violencia. Pero es que Él dijo que los últimos tiempos serían iguales que los de él. Incluso va más atrás y dice, y serían como los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Peor todavía, hermanos. Pero sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor nos protege, el Señor nos cuida y el Señor de alguna manera nos da una gracia para poder marcar una diferencia, como así queremos que se llame este mensaje esta tarde, marcando una diferencia en medio de una sociedad corrupta y depravada. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos hablar de José, podríamos hablar de tantos personajes, pero quiero llevarles a Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a partir del versículo 1, encontramos también a otra persona joven, muy joven, con una serie de experiencias traumáticas que podían haber hundido a cualquiera. Ahora hablaremos de ellas. Pero que él tampoco se dejó manipular, sino que él marcó una diferencia hasta el último día de su vida. Pero antes de que leamos esos textos, permítame decirles que hay momentos en la vida en los que nosotros tenemos que tomar la decisión de confiamos o no confiamos en Dios. O va en serio o no va en serio. Ana dijo, yo le prometí al Señor a mi hijo y yo se lo voy a dar a pesar de. Es que lo mismo había hecho Abraham tiempo atrás. Señor, yo no entiendo por qué me lo estás pidiendo. Yo no entiendo por qué no me pides que mate al otro, a Ismael. Yo no entiendo por qué me pides a este, que es el portador de la promesa. Yo no lo entiendo, pero yo te lo voy a sacrificar. Y hermano, en su corazón, Abraham entregó a su hijo delante del Señor, como hizo Ana. Y cuando una persona toma una decisión seria, de compromiso, delante del Señor, Dios honra esa decisión. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no sé cuántos de los que están aquí en su momento dedicaron a sus hijos al Señor. Pero si usted lo hizo, hermana, hermano, tenga la tranquilidad de que esa oración no cayó en saco roto, sino que el Señor los cuida y los va a proteger. Eso no significa de que no vamos a ayudarlos, a aconsejarlos, a asesorarlos, etcétera. Pero hermano, esas oraciones, esas decisiones de decir yo pongo a mis hijos en las manos del Señor y mire, tal y como está el panorama, la mejor decisión que podemos tomar los padres, y más cuando son pequeños, es ponerlos cuanto antes en las manos y en la protección del Señor. Porque usted pone a su hijo en esa escuela 4, 5, 6, 7, yo no sé cuántas horas, y usted no sabe lo que le enseñan, usted no sabe en qué ambiente se mueve, con qué palabras, con qué gente, pero hermano, Ofni y Fines eran terribles y sin embargo Ana dijo, yo le prometí al Señor darle a mi hijo y se lo dio y el Señor se lo cuidó. Y mira qué hombre de Dios tuvo, nada más y nada menos que Samuel, un hombre de Dios tremendo. Vamos a Daniel, capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Era lo primero que le querían cambiar, era la forma de hablar. Eso es lo primero. Ya después vendrán otros cambios.
Son esas micro rupturas que el otro día hablaba, ¿no? Que se fueron produciendo en Cataluña poco a poco hasta llegar a donde llegaron, o hasta donde intentaron llegar. Micro rupturas. ¿Por dónde empezamos? Vamos a cambiarles el lenguaje. ¿Se acuerdan cuando leíamos el otro día Nehemías? ¿Por qué Nehemías se enfadó y se rasgó las vestiduras y se lanzaba contra las multitudes? Porque dice, ya no saben ni hablar. Me hablan en los idiomas de los pueblos en los cuales se han criado, porque se han casado con mujeres de Asdod, con filisteas, con amorreas, ¿verdad? Y ya no saben hablar, dice Nehemías, el idioma judaico. Ya no pueden leer la Biblia, porque la Biblia solamente estaba escrita en hebreo. Entonces, si ya no lo saben hablar, mucho menos van a saber leer y no van a tener acceso a las escrituras. Por eso le enfadaba tanto a Nehemías que hubieran perdido su identidad como pueblo, perdiendo el idioma, ¿verdad? Entonces, fíjate qué tremendo. Lo primero que hace Nabucodonosor es decir, bueno, este, me los llevan al palacio y le cambian las palabras, le enseñan otro idioma. Y por ahí se empieza. Como dijo aquel, primero se empiezan quemando los libros de los autores y después se terminan quemando los autores de los libros, ¿no? Bueno, pues por ahí empieza el cambio, o intentan. Seguimos. Le señaló el rey ración para cada día. Ah, amigo, ahora los quieren también cambiar por dentro, les quieren cambiar la forma de comer, no solamente la forma de hablar. Les señaló ración para cada día. Cuidado, no era una comida mala. No era una comida mala, tenía que ser una comida de categoría, la comida del rey, pero era una comida prohibida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No le estaban dando, perdón la expresión, porquería. No le estaban dando comida caducada, no le estaban dando comida del vertedero. Le estaban dando la comida del rey. Si el rey comía esto, ¿verdad? Y esto también se lo van a dar a estos muchachos. Si no era mala, pero no estaba permitida. Entonces tú dices, bueno, pero esto no está mal. Bueno, no está mal, pero está prohibido por la palabra. No está mal para el mundo, pero delante de Dios esto no está bien. Es como en el Concilio de Jerusalén, una de las medidas que se tomó es qué se puede y qué no se puede comer. Eso está en el Nuevo Testamento, avalado por el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu a la iglesia. Esto se escribe y esto se manda a las congregaciones. Y esto se respetaba, ¿verdad? Entonces, no es que fuera mala comida. Entonces, amigo, ahí hay que tomar una decisión. Le señaló una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Fíjate tú el vino que tenía que beber el rey. Tenía que beber el rey. No iba a ser Don Simón, este de cartón de, ¿no? Este de categoría, como aquel que lo servía, ¿eh? Esto tenía que ser un vino, amigo, de categoría, ¿eh? Y que los criase 3 años, poquito a poco. En un año no va a pasar, pero en 3 añitos. Ay, amigos, qué curioso, ¿eh? Jesús tuvo a sus discípulos también 3 años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es decir, en 3 años hay que desprogramar a estos muchachos y en 3 años ellos tienen que ser diferentes a como son ahora mismo. Vamos a darle tiempo. Vamos a dar tiempo en la comida, en la forma de hablar, tiempo en la comida, en la forma de hablar. En otro pasaje, no sé si lo leeremos ahora o no, les cambiaron el nombre, la identidad del diablo, Belsasar. ¿Cómo? Sí. Tú, Sadrat, Mesat y Abednego, a uno desfigurado, al otro torturado, nombres terribles, cuando ellos tenían nombres con un significado bíblico espectacular, Azarías, Misael, ¿verdad? Entre estos estaban, fíjate, Daniel, es muy bonito el estudio de los nombres en la Biblia, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos le puso nombres. Mira, Daniel le cambió el nombre por Belsasar. ¿Te acuerdas? Benei, como vimos ahora, Benei, ¿qué? Benei Belial. Ahí está, Belial. Ahí está el diablo por medio. Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac, Azarías, Abednego. Abednego era una divinidad que se adoraba allí en Caldea, en Babilonia. Un ídolo, le ponen el nombre del ídolo. Como si le ponen, ¿tú cómo te llamas? No, yo, Jeremías. No, tú te vas a llamar a partir de ahora San Pancracio. Imagínate. Daniel propuso en su corazón, ahí está la diferencia. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, él pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que si comía aquello, se iba a contaminar. Porque no solamente uno se contaminaba por lo que decía o por lo que tocaba, sino también por lo que comía. Y entonces él dice, yo tengo que estar puro por fuera y por dentro. Puro por fuera y por dentro. Por lo tanto, yo pido que por favor no se me obligue a comer ni a beber esto.
Porque no se olviden ustedes que esa comida y esa bebida previamente, antes de servirla a estos muchachos, se le presentaba a los dioses de la época, ¿verdad? Como sacrificio, como ofrenda. Pedían la bendición de los dioses sobre esas comidas y luego las repartían a las personas que estaban en el palacio del rey. Por lo tanto, la connotación de la comida y de la bebida es mucho más que simplemente comida que no es bíblica, que no es kosher, y bebida que no es permitida. No, es mucho más que eso. Detrás de todo eso hay una connotación, hay toda una manipulación, detrás de todo eso hay idolatría, hay muchas cosas que se tienen que quebrantar para agradar al rey. Ahora, otro hubiera dicho, oye, caí de pie, muchacho. Fíjate, Jerusalén destruida, el templo quemado, miles de personas muertas por el camino y nosotros hemos caído de pie y mira tú por dónde vamos a vivir con el rey, comer como el rey, vestir como el rey, beber como el rey. Oye, qué suerte, dirían algunos hemos tenido. Ellos no consideraban que hay una suerte, sino una prueba. Hay cosas en la vida que no las trates como suerte, sino como una prueba que Dios te está mandando para ver cómo reacciona, para probar tu nivel de madurez y de consagración delante del Señor. Esto no es una suerte, Dios, qué suerte he tenido tú. No, no, cuidado, cuidado. Lo que tú llamas suerte puede ser una prueba para ver cómo reaccionas, amigo. Es como aquel que entró al autobús y le dieron más cambio del que le correspondía y uno podía haber dicho, uy, qué suerte tú, me dio cambio de más. No, no, no es una suerte, amigo, es una prueba que Dios te está poniendo y llegó y le dijo al conductor, mire, perdóneme, se equivocó, me dio de más y le dijo, no, no me equivoqué, lo hice a propósito porque el domingo le vi predicando en la iglesia y quería ver cómo usted reaccionaba. ¿Qué te parece, amigo? Daniel propuso en su corazón, fue algo personal, algo íntimo en su relación con el Señor. Muchachos, aquí hay que tomar una decisión. O nos dejamos manipular por esta gente y nos pegamos la gran vida y aquí no pasa nada. Y nos adaptamos como el camaleón a las circunstancias, como hacía Herodes. ¿Se acuerdan lo que le dije de Herodes? Empezaba siempre la guerra con los que siempre la perdían, pero después yo no sé cómo hacía, que el tipo siempre se pasaba al bando de los ganadores. Era un camaleón político, como muchos hoy en día, ¿no? Y como en muchas instituciones religiosas, que cuando gobernaba la izquierda eran de izquierda, cuando gobernaba la derecha se iban para la derecha, cuando eran comunistas eran comunistas. Una cosa increíble. Estos no eran, como decimos en España, chaqueteros, ¿no? Se adaptan al medio ambiente. No, no. Estos marcan una diferencia en la comida, en la bebida, en todo, porque propusieron en su corazón no contaminarse. Y esa decisión tenemos que tomarla hoy en día nosotros, más que nunca, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mundo está tratando de contaminarnos. Si no es por el internet, es por la televisión. Si no es por la televisión, es por lo que... Pero el mundo tiene tantas formas de contaminarnos y de manipularnos que como no tengamos firme y bien parado nuestro corazón delante del Señor, podemos terminar siendo una marioneta en las manos del mundo. Y no queremos hacer así. Por lo menos, creo que nosotros no queremos ser así. Entonces él habló con los jefes y le dijo, y el Señor puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No lo dice el texto, pero yo se lo voy a decir. Sobra, se sobreentiende que a Daniel y a sus amigos los castraron, ¿vale? Los castraron. Esta gente no se pudo casar. Esta gente no tuvo descendencia. Ellos quedaron castrados porque para poder vivir allí tienen que estar castrados. ¿Qué te parece, amigo? Y entonces dijo el jefe de los eunucos a Daniel, yo temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto en el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba. Qué bonito eso, ¿eh? Haz la prueba conmigo. ¿Te atreverías a hablarle así al que te contrató? Haz la prueba conmigo. Ponme a mí 10 días a trabajar para que veas cómo yo te rindo más que todos los parásitos que tienes ahí en la empresa. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Estos eran veganos, ¿no? Hay una que no hay por ahí. Bueno, compara luego nuestros rostros con los rostros, los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según como tú veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, esto es tremendo, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino
que había, claro, ahora la pregunta es, ¿quién se comía esa comida y quién se la bebía? Ah, eso ya no sé, pero este yo creo que engordó en esos días, el Melzar y les daba legumbres. Paramos ahí. Vimos cómo en una sociedad, en una generación corrupta, como la de Juan el Bautista, él marca una diferencia. Él se enfrenta al mismo Herodes. Él denuncia su fornicación y su adulterio, cómo le roba a Felipe, su hermano, la esposa. Esto le cuesta la vida, lo decapitan, le cortan la cabeza, ¿verdad? Vemos que el mismo Señor Jesucristo se crió en medio de un emperador, en medio de un Poncio Pilato, en medio de un Herodes que eran terribles. Ah, perdonen, se me escapaba. Es que esos personajes que hemos mencionado, Herodes, Tiberio César, Poncio Pilatos, eran políticos, pero se me pasó algo muy importante. Se me pasó nombrar a estos dos señores, Anás y Caifás. Estos no son romanos, ¿eh? No, 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 no. Estos son judíos. Estos son Cohen, ¿eh? Estos son levitas. Estos son sacerdotes. Estos no solamente son sacerdotes, sino que son sumos sacerdotes. Ay, amigo. Mira, por ejemplo, este Anás, déjame que te diga algo. Este Anás era tan terrible que la historia cuenta que se rodeó de un pequeño grupo de jóvenes, discípulos de él, que cuando él salía por las calles, como no quería que lo tocaran, sabes que hoy en día hay pastores que tú los vas a tocar y no los puedes tocar. A mí me pasó esto en Argentina. Sí, sí, sí. Me llevaron una noche a ver a un predicador y cuando yo terminó el culto, lo fui a saludar. Oye, le fui a dar la mano y se me tiraron 4 gorilas encima. Me dijeron, no moleste al siervo. Digo, no, si yo no le voy a molestar, yo nada más le voy a saludar. No, no, no lo toque. Ni que tenga la lepra, tú. No me dejaron que lo tocaran. Pues este Anás, como no quería que lo tocaran, porque él estaba como en una aureola de santidad y no quería que lo contaminaran. Por eso menciona tanto la Biblia cómo tocaba tanta gente a Cristo. ¿Verdad? Los niños lo tocaban, las mujeres lo tocaban, la otra con flujo de sangre lo tocaba. A este no lo podían tocar. Este se rodeó de una panda de pelotas que estaban alrededor de él con bastones. Y dice que iba por la calle, por Jerusalén, pegando bastonazos a estos muchachos a la gente y los iban apartando para que el Señor pasara por en medio y no lo contaminaran ni lo tocaran. Así era este personaje. Y el otro, Caifás, era el yerno. Este era yerno. Caifás era yerno de Anás. Lo que pasa es que el que mandaba desde la sombra era Anás. Pero el títere era Caifás. Pero realmente el que cortaba el bacalao y el que mandaba eran terribles. Mira, vamos a ver, Tiberio César, Poncio Pilato y Herodes, de ahí para arriba era todo lo político, un desastre. Inmorales, corruptos, depravados, pederastas, abusadores, terribles. De Anás y para abajo, esos dos, el mundo espiritual era terrible. Así que ni en la política encuentro un punto de apoyo y de referencia, ni en lo espiritual tampoco. Claro. Por eso en el templo no había milagros, no había señales, no había prodigios, no había nada. Habían llenado el atrio de los gentiles. Saben que el templo estaba dividido en muchos atrios, el atrio de la mujer, el atrio de los sacerdotes, habían llenado un atrio enorme con los cambistas, con los shulhanim, que eran los que se ponían en la mesa y cambiaban y le daban dinero a los sacerdotes. Era una corrupción moral y espiritual y política sin precedente, hermano. Por eso la gente se iba al desierto y se metía en cuevas a orar y a leer la Biblia, porque en Jerusalén había muerte, no había nada. Bueno, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Mesías, cuando entra al templo, y él cuando daba una definición, amigo, ahí no hay género de duda, él decía, esto es una cueva de ladrones. Esto ya no es ni templo ni nada. Esto es una cueva de ladrones. Y eso lo dijo él, palabras textuales. Y tuvo que limpiarlo y tuvo que echar fuera a toda esta gente, porque este señor, que era el jefe, Anás, y el otro, el yerno Caifás, habían consentido y habían permitido toda esta depravación. ¿A dónde se iban los enfermos? ¿A dónde se iban los enfermos? ¿Dónde se iba la gente con problemas? ¿A dónde se iban? Tenían que ir al templo, ¿no? No, al lado, 20 metros más allá. ¿Qué había allí? El estanque de Betesda. ¿Y qué hacían en un estanque? Bueno, dice que esperaban el movimiento del agua porque decían que un ángel venía de tiempo en tiempo. Dice que había una multitud. Juan capítulo 5, léelo. Una multitud de ciegos, cojos, mudos, paralíticos que esperaban preferían esperar en unas aguas putrefactas el movimiento del agua producido supuestamente por un ángel que ir al templo a orar porque en aquel templo era un desastre. Bueno, te encuentras personajes no solamente como estos dos, sino te encuentras personajes como aquel que cuenta el Señor, porque Jesús era en su enseñanza muy provocador. Claro, hay cosas que se dicen hoy en día que por el contexto
por la sociedad en la que vivimos, tal vez no nos afectan tanto, pero tú sabes lo que es levantarse en medio de una masa de gente y decirle, mira, les voy a contar una historia. Una vez un hombre iba por el camino y le dieron una paliza y lo dejaron medio muerto. Y pasó un levita. Claro, todo el mundo levantó las orejas, a ver qué va a decir. Levita, los sacerdotes, ¿ves? Y pasó de largo. Y luego pasó un sacerdote, todo el mundo paró las orejas y sabe qué va a decir los sacerdotes, a ver qué se va a atrever a decir. Y pasó de largo. ¿Y saben después quién pasó por allí y lo sanó y lo ayudó y le dio dinero y lo montó su cabalgador y se lo llevó? A ver, ¿quién? Anás, ¿no? El sumo sacerdote, no, un samaritano. Mira, esto fue una patada en la canilla, decir, pero, bueno, yo he hablado con rabinos en Israel sobre el tema este y dice, pero ¿cómo es posible que se haya atrevido a desprestigiar a un levita y un sacerdote y esté poniendo por las alturas a un samaritano? Es increíble. Bueno, y cuando cuenta aquella historia que dice que subió un fariseo a orar al templo y un publicano, claro, cuidado con lo que vas a decir de uno y de otro, porque hay un abismo entre uno y otro. Este no vale nada, este es un traidor, y este es un señor, este es un fariseo, este es un experto en la ley. Bueno, pues dice que oraba consigo mismo. Ya solamente con eso ya te estás poniendo a la gente en contra. ¿Cómo que oraba consigo mismo? Sí, porque estaba allí presentando su currículum, sus méritos, diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana. No hay ningún creyente que yo conozca que ayune 2 veces a la semana. Yo no hago eso. Discúlpeme si hay algún hermano aquí que haga eso. Ayunar 2 veces a la semana significa ayunar al año más de 100 veces. 104 dijimos, ¿no? ¿Cuántos ayunos obligatorios mandaba la Torah? 1, el día de Yom Kippur, 1 al año. Este oraba, ayunaba 120, 104 veces al año. Daba diezmo de todo. Si en la Biblia no dice que había que dar diezmo de todo, pero este daba de todo, hasta de la semilla. Bueno, lo está presentando de una forma increíble. Bueno, a ver qué ahora dice el otro, ¿no? Dice que el otro bajó a su casa justificado, porque se golpeaba el pecho, se propicio a mí pecador. Oye, eran enseñanzas muy provocadoras, eran enseñanzas que no caían bien. Claro, ahora, ante esto que les estoy comentando, pueden entender ustedes por qué había gente que decía, yo no escucho más a este hombre, es que este hombre me pone malo. Es que cada vez que habla, nosotros somos los malos y los buenos son siempre las rameras, las prostitutas, los publicanos, los samaritanos, y los malos siempre somos nosotros. Bueno, y si te vas a Mateo 23, si te vas a Mateo 23 y yo soy fariseo, yo pido la dimisión. Porque Mateo 23 es alucinante lo que le dice. Y no me digan a mí que el Señor se equivocó. Porque allí los ya. Bueno, y Juan el Bautista, generación de víboras. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Pero ¿cómo esta gente fue capaz de marcar una diferencia con semejante podredumbre de gente, con semejante ambiente? Un Daniel, un Samuel con Ofni, con Fine, que violaban a las mujeres en la puerta del tabernáculo, que arrancaban las ofrendas de la gente a la fuerza, ¿verdad? Haciendo un mal uso del poder. Juan el Bautista, un hombre que ni rompía un plato, pero marcó una diferencia, que Cristo llegó a decir, de los nacidos de mujer, el más grande. Ni Nehemías, ni Jeremías, ni Daniel, ni nada. El más grande este. ¿Cómo lograba esta gente marcar una diferencia en aquellos tiempos? Bueno, porque yo creo sinceramente que eran personas que se habían tomado en serio su llamado. Como dijimos en Daniel 1, habían propuesto en su corazón, se habían decidido firmemente marcar una diferencia. No eran gente ambigua, gente que dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Total, ¿quién me está viendo ahora? ¿Quién me está viendo? ¿Se acuerdan cuando yo el otro día les dije que el problema que tuvo en un momento determinado de la vida Moisés fue que miró a izquierda y a derecha a ver si no lo veía nadie? Ay, qué diferente hubiera sido si hubiera mirado para arriba. Claro, no me mira nadie. Le meto un estacazo en la cabeza al egipcio ese, lo entierro bajo la arena y aquí no me ha visto nadie. Eso es lo que tú dices. El de arriba te ha visto. El de arriba, el Señor. Los ojos del Señor recorren la tierra, dice la Biblia, ¿no? Pues si hubieras mirado hacia arriba, en vez de tanto hacia los lados. Además, mira, te voy a decir una cosa. Cuando tienes tu mirada puesta en Cristo, no hace falta que mires ni a derecha ni a izquierda. Da igual si te ven o no te ven. Con que sepa que el Señor me está viendo, yo ya eso no lo puedo hacer, porque el Señor lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces me llama la atención y es lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche, ¿no? Bueno, sabemos que Juan el Bautista marcó una diferencia, la marcó Samuel, semejante ambiente de depravación terrible, la marcó Daniel en Babilonia, la marcó José en Egipto, bueno, tantos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros estamos marcando una diferencia? ¿O hablamos igual, pensamos igual, nos comportamos igual y vivimos igual que los del mundo? Ya ahí yo no puedo responder. Yo puedo responder por lo que predico, pero no por las preguntas que hago a ustedes, porque
El único que puede responder a esa pregunta eres tú y somos nosotros, ¿no? ¿Somos iguales cuando estamos en el culto que cuando no nos ve nadie de la iglesia? Solamente el Señor lo sabe. Y cuando estás ahí delante de un ordenador, haces así, dices, vamos a ver esto, o dices, no, yo no voy a ver esto, me da igual si está mi mujer delante, mi marido, mi padre o nadie, porque esto no es de Dios y no lo puedo ver. Yo no sé hasta dónde tú llegas con tu santidad y con tu relación con el Señor. Yo lo único que sé es que yo creo que hoy en día tenemos el deber y la obligación los cristianos de marcar una diferencia. Y la podemos marcar, porque yo creo que no ha habido una generación más privilegiada que la nuestra. Y además yo creo que lo tenemos todo para poder vivir en victoria. Yo creo que no nos hace falta nada, porque todo nos lo ha dado el Señor. El día que nos convertimos a Él, Él nos dio toda la fe que necesitábamos, todo el amor que necesitábamos, toda su presencia y su poder. Dice que Él derramó en nosotros su espíritu para que esté con nosotros para siempre, para que glorifique a Cristo, para que nos guíe a la verdad, para que nos recuerde lo que Él nos enseñó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa para decir, pero bueno, vivimos en otros tiempos, tampoco tenemos que ser tan radicales, hombre, tampoco tenemos que ser tan exigentes, no sé, un poquito de libertad. Pero mira, es que no hay libertad sin reglas, es que esa libertad no es libertad, es libertinaje. La libertad está acotada y está cortada por un Dios que quiere lo mejor para tu vida y para la mía. Y no es que cuando yo haga todo lo que quiera, como decían aquellos griegos, ¿no? Aquellos decían, no hay que darle satisfacción al cuerpo, hay que masacrarlo, hay que dañarlo, porque es la cárcel del alma. Y los estoicos y los epicúreos se peleaban unos contra otros. Uno decía, la venga, rienda suelta al vino, a la orgía, con niños, no importa, con mujeres, con 4, con 5, tríos, cuartetos, no importa. Los otros decían, que va, eso no puede ser, tiene que ser una cosa. No, es que no, que hermano, las pautas para poder vivir en victoria ya las tenemos escritas, gracias al Señor. Amén, hermanos. Ya están aquí las pautas, ya tenemos los límites. A mí me gustan mucho las preposiciones en la Biblia. Hay un estudio muy bonito en la Biblia del tema de las preposiciones. Cuando dice desde hasta, ¿no? Eso es buenísimo. Cuando dice, mira, tú vas a entrar en la tierra prometida y desde aquí hasta allí. Y eso es buenísimo, porque dice, bueno, ¿desde dónde? A ver, ¿dónde empiezo? Dice, desde aquí. Vale, ¿hasta dónde? Dice, hasta allí. Ahí pisa, ahí todo esto es tuyo, yo ya te lo entregué. Pero es desde hasta, no te vayas para allá porque ahí no entra ese terreno. Eso es buenísimo, ¿verdad? Cuando vamos a la palabra y encontramos personas que dicen, es que yo no te puedo dar dinero. Hombre, yo soy un predicador famoso, yo soy el predicador más famoso del mundo en este momento. Soy nada más y nada menos que Pedro, el único hombre en la historia que caminó por encima de las aguas. Sí, yo he hablado, yo he visto personalmente a Moisés y a Elías. Hay muchos en Israel que darían lo que fuera por poder hablar con el profeta Elías. Es que él lo vio en el monte Tabor, en la transfiguración, ¿verdad? Y yo he visto milagros y yo he visto al Mesías. Pero dice, pero yo no tengo ni plata, ni tengo oro, yo no tengo nada. Entonces él reconoce su impotencia, él reconoce sus limitaciones. Ese desde hasta, ¿no? Pero tengo otra cosa que yo creo que en este momento te va a ayudar más que si yo te ayudo con una monedita que al fin y al cabo te soluciona el problema temporal, pero mañana vas a estar otra vez aquí pidiendo. Entonces, lo bueno es que no te solucionemos el problema de ahora, sino que te solucionemos el problema de por vida. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestra vida, hermano. No solamente decir, bueno, mira, vamos a orar para que tu marido ya no te pegue más. Oramos, ¿te pegó? No, ya no me pega. Pero, ¿se convirtió? No. Ahora de vez en cuando me insulta, pero con amor. No, pero es que eso no es. ¿Tienes hambre? Bueno, toma, vete al bar ahí y dile al muchacho al lado que te dé un bocadillo. Sí, pero es que mañana vas a tener que comer otra vez. O tú comes una vez al mes. Entonces el Señor lo que hace es coger vidas destrozadas y cambiarles la vida, no arreglarles el problema del momento. Cambiarles la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar y enseñar y vivir. Que yo quiero que el Señor me arregle la vida, no que me arregle el día, no que me arregle la semana, que me arregle la vida. Y el único que nos puede arreglar la vida, ¿saben quién es? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mundo está diseñado para vivir de mes en mes. En la Biblia no. En la Biblia no. En la Biblia se vive al día a día. Basta a cada día, ¿no dice eso? Basta a cada día su propio afán. En la mentalidad bíblica, la mentalidad de hace 2000 años era el día a día. Hoy comimos, hoy dormimos, mañana Dios dirá. El mundo moderno es de mes en mes. Cobro el sueldo del mes. Cobro ahora en enero y ya en febrero ya veremos, ¿no? Poca gente tiene solucionada todo el año desde el primer día.
Pero ¿saben qué? En la Biblia lo que encontramos que en el sentido espiritual lo que Dios te quiere arreglar no es ni el día, ni la semana, ni el mes. Lo que el Señor te quiere arreglar es la vida. Y cuando te arregla la vida por dentro y te la arregla por fuera, te vas a dar cuenta de que tú puedes marcar una diferencia por tu forma de hablar, que es lo que le querían cambiar a esta gente, la forma de hablar. Por la forma como actúas, por la forma como reacciona. Y ¿sabes qué, hermano? Y termino. Ellos marcaron una diferencia en medio de una sociedad corrupta, todo en contra. Y en cierto sentido, si somos en este momento la última generación de creyentes, que yo creo que puede ser que seamos, las cosas no van a ser más fáciles. Porque hoy en día el pecado está sofisticado. Antiguamente ibas por la calle y veías un tío crucificado. Ostras, esto es una salvajada, ¿no? O veías a una piara de perros matando a un hombre a mordisco, ¿no? O lo mataban a palos. Hoy en día como que el diablo, por lo menos en nuestro contexto, nuestra cultura, nuestro continente, como que está más sofisticado, te va matando pero poco a poco. Una cosa lenta, ¿no? O tú ves a los drogadictos, que son pellejos, y tú dices, el diablo en vez de matarlo de golpe, lo ha ido matando año tras año, ¿no? Año tras año. O el que cae en cualquier otro vicio, en cualquier otra historia, ¿no? El pecado, ya digo, está como más sofisticado. Incluso hasta ciertos pecados están legalizados. ¿Eh? Hoy en día Tiberio César iría a la cárcel, era un pederasta, tenía mis pececillos, como le dije, en la isla de Capri, al sur de Italia. Se dedicó durante el resto, los finales años de su vida a violar niños, a tener orgías con niños. Hoy en día iría a la cárcel, es un pederasta. Pero es que, aunque hoy en día hay ciertos y determinados pecados que ya están legalizados, otros siguen siendo igual de salvajes. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y el Señor nos dice a ti y a mí que tenemos que ser la sal y tenemos que ser la luz del mundo. Primero empieza por la sal de la tierra y después por la luz del mundo. Oye, interesante, ¿no? Porque no es lo mismo la tierra que el mundo. No es lo mismo donde yo vivo que donde no vivo. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos capaces de marcar una diferencia en mi pequeño círculo, donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo estudio, el Señor me podrá ir ampliando como esos grandes círculos concéntricos y me podrá llevar a tener más influencia más allá de lugares donde yo estoy o donde yo vivo. Y yo quiero que en este momento oremos al Señor. Cierra ahí tus ojos, por favor. Y quiero que le pidamos al Señor que así como estos hombres de Dios marcaron una diferencia, Juan el Bautista, Daniel, José, el mismo Señor Jesucristo, ellos marcaron una diferencia. Pidámosle al Señor en esta noche, Señor, yo también quiero marcar una diferencia. No es fácil, somos débiles, pero si oramos, diga al débil, fuerte soy. No le des lugar al enemigo. Que no te atrape el espíritu de Roma, el espíritu de Poncio Pilato, el espíritu de Babilonia. Que no te atrapen esas filosofías del mundo, esas modas, esas micro rupturas que se van produciendo en la casa, entre el papá y la mamá, entre la madre y la hija, entre los hermanos. No, vamos a cerrar las puertas, hermano, vamos a cerrar las filas en torno al Señor. Y vamos a pedirle a Él que nos guarde, que nos proteja. Permítame recordarles, hermanos, que cuando Noé construía el arca, una de las cosas que le dijo el Señor a Noé es que le pusiera brea, es decir, ese líquido, esa pasta que iba a impedir que el agua entrara por las rendijas. Y a veces hemos dejado rendijas, pequeñas rendijas abiertas por donde entran cosas que pueden terminar hundiendo nuestra vida. Hermano, cuando el agua está fuera del barco, no pasa nada. El problema es cuando el agua entra dentro del barco. Así que vamos a cerrar puertas en el nombre del Señor Jesús para que no entre el enemigo ni el mundo por ninguna parte de nuestra vida. Soberano Dios del cielo y de la tierra, a ti clamamos, a ti venimos en esta tarde en oración, completamente humillados y postrados ante tu altar, a pedirte, Señor, de tu gracia, de tu fortaleza, para poder vivir en victoria en esta generación perversa y maligna en la cual nos ha tocado vivir, Señor.
para que podamos marcar una diferencia, Dios mío, a pesar de las presiones sociales y espirituales, que podamos, Señor, ser diferentes. Ayúdanos, Dios del cielo, como jóvenes, como familias, como matrimonios, a decirle al mundo, mirad cómo vivimos, mirad cómo nos comportamos, porque el Señor está con nosotros. No es que seamos mejores que vosotros, no, pero es que tenemos al Dios vivo con nosotros. Y por eso podemos hablar y vivir y pensar de una forma diferente. Aleluya. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Soberano Dios del cielo y de la tierra. Recibe la gloria. Santo, santo eres tú, Señor. Aleluya.